quiero meterme al tema de hoy. Así que creo que nos vamos a quedar con ganas, al menos yo creo que me voy a quedar con ganas de seguir no solo compartiendo, sino profundizando en el tema que quiero hablarles hoy, que quiero compartirles. Creo que es algo que todavía requiere más, al menos por mi parte, de más tiempo de escudriñar y examinar. Pero saben, esta palabra surge a raíz de la semana pasada compartimos el mensaje y uno de los últimos pasajes que les compartía en una de las versiones o en algunas versiones, en varias versiones de hecho, tiene una palabra específica que es la que dio origen al mensaje que vamos a tratar de compartir hoy, pero que creo que hay mucho más detrás de esta palabra. Y esta palabra es anarquía. Y saben, bueno, ahora les voy a decir, hay varias versiones, como la versión Reina Valera, que traducen a esta palabra como iniquidad. Pero vamos a ver ahora que la palabra original, en el idioma original en el que fue escrito, que es el griego, es anarquía. Y sinceramente hay mucho acerca de anarquía. Y si yo entré un poco a investigar y entré a ver incluso videos, y es muy amplio el campo y no quiero irme por las ramas, porque hay muchas ramas, valga la redundancia, de esta palabra anarquía. De hecho es una palabra, es un movimiento también político que surge a raíz de esta palabra, pero tiene muchas connotaciones. Pero yo quiero más bien enfocarnos al tema al sentido que la Biblia nos lleva con esta palabra. Pero antes quiero leerles, para poder introducir un poco, quiero leerles Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Si ustedes quieren buscarlo, lo voy a leer en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, en la versión NTV. Y dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Esta versión dice del mundo invisible. Hay otras versiones como la amplificada que dice que creó no solo lo que son autoridades, gobernantes del mundo invisible, sino también del visible. Ahora fíjense, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Bueno, en este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo está remarcando la preeminencia, la autoridad,
la superioridad o supremacía de Cristo. Hay una película, una serie de una película que me gusta mucho. No sé si alguien vio La Supremacía de Bourne, algo así. Bueno, como ustedes saben cómo se pronuncia. Bueno, ella es una película, tiene sus años, pero es como varias series de esa película. No era serie, eran películas, pero ahora se usan más las series. Bueno, en ese momento eran películas, pero es una serie de películas. Y bueno, la supremacía y nadie lo podía matar, él era el mejor de todos, o sea, nunca moría, o sea, todo el mundo lo perseguía, nunca lo podían matar, era supremo, era este actor. Y bueno, pero de alguna manera el apóstol Pablo habla de la supremacía de Jesucristo. Y algunas cosas para remarcar de este pasaje para poder conectar con lo que venimos hablando y ir al tema central. El apóstol Pablo nos habla que Cristo es el origen de todas las cosas, es el origen de toda la creación. Y estas palabras ahora en un momento van a tener más sentido. O sea, Cristo es el origen de toda la creación. ¿Por qué? Porque por medio de Él se crearon todas las cosas, tanto las cosas que son visibles como las invisibles, las que podemos ver como las que no podemos ver. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de que hay cosas que podemos ver, que están a nuestro alrededor, pero que hay cosas que no podemos ver? Justo mi esposa me compartía, tal vez muchos lo saben, la ciencia está descubriendo, o sea, la ciencia, que las cosas que no podemos ver son más grandes que las cosas que sí vemos. Entonces hay cosas que no podemos ver, como la energía, por ejemplo, o hay cosas que no podemos detectar y que de alguna manera son reales y que incluso dan origen a las cosas que son visibles. Entonces dice que Cristo es supremo, Él está por encima de todo y es el origen de toda la creación, y también dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y esta palabra supremo quiere decir que está por encima de todo. Supremo quiere decir que está por encima de todo. Y algunas características principales de Jesucristo como Dios supremo es que Él es omnipotente, o sea, Él tiene una omnipotencia que es un poder absoluto sobre todas las cosas. Es omnipresente, es decir, Él puede estar presente en todos lados al mismo tiempo. Su presencia está en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Él está en todas partes al mismo tiempo. Por eso hoy no estamos en el mismo lugar, pero por medio de su presencia nosotros podemos estar conectados, por medio de su espíritu podemos estar conectados. No solo estamos conectados por internet, por las redes o por una conexión online, sino que estamos conectados fundamentalmente como cuerpo de Cristo por su espíritu. Y también Cristo es omnisciente, que quiere decir que Él lo sabe todo. Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas y sabe todas las cosas que fueron, todas las cosas que son y todas las cosas que van a suceder. Él es eterno. Pero esto tiene que ver con su supremacía. Él es supremo y está por encima de todo. Ahora, fíjense lo que Jesús le dijo a sus discípulos luego de que Él había muerto y resucitado. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Esto es en la NTV. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando un poco del nuevo pacto y del antiguo pacto? Bueno, Cristo es, por medio de Él nosotros tenemos acceso al nuevo pacto. La sangre que Cristo derramó en la cruz es la sangre de la alianza del nuevo pacto, al cual nosotros somos incorporados gracias a ese sacrificio que Cristo hizo. Y Jesús, estas palabras que va a hablar, son las de alguien que ya pasó por la cruz, que murió y que resucitó. No es el Jesús que caminaba naturalmente antes de la cruz y que estuvo desde la cruz, sino que entendemos que hay una relevancia en las cosas que Él dijo después de la cruz, porque está hablando de una realidad totalmente diferente, sobre todo para nosotros como cuerpo de Cristo, para la iglesia,
y en este caso Él está hablando a sus discípulos después de haber muerto y resucitado. Y fíjense lo que le dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, voy a leer en la NTV. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Pero fíjense, les repito, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No es parte de la autoridad, no es algo de autoridad, y nosotros sabemos que cuando Adán y Eva en el jardín del Edén perdieron su autoridad que Dios les había dado al desobedecer al Señor, cuando fueron engañados por Satanás por medio de la serpiente, fíjense que esa autoridad les fue quitada y Satanás se arrebató esa autoridad. Pero Jesucristo vino a recuperar esa autoridad para los seres humanos, vino a reposicionarnos en un lugar de autoridad. Y fíjense, Él dice, luego de haber vencido en la cruz, porque dice que Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, en su desfile triunfal. Él triunfó en la cruz, lo que parecía una derrota para el mundo y para los ojos naturales. En el mundo espiritual era una victoria. La victoria de la cruz fue la que no solo le dio a Cristo Jesús toda autoridad, sino que también nos recupera para nosotros la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora fíjense, dice, por eso vayan y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, nosotros hablamos la semana pasada que los mandamientos de Dios, ¿se acuerdan que hablamos del seguro del auto? Y bueno, que los mandamientos de Dios, o sea, no son para cargarnos, no son una carga para nosotros. Y así como cuando pagamos el seguro de un auto mes tras mes, pero sabemos que cuando hay un siniestro estamos cubiertos, cuando nosotros tomamos y ponemos por obra los mandamientos que el Señor nos da, sabemos que estamos cubiertos, que estamos protegidos ante cualquier siniestro de la vida. Ahora, lo que voy a tratar de explicar hoy es que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, que es lo que Jesús les mandó a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, pero enséñenle a guardar mis mandamientos. ¿Por qué? Porque al guardar sus mandamientos, lo que nosotros vamos a guardar y preservar es la fuente de autoridad. Ahora, la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, no la tenemos separados de Cristo. La autoridad que nosotros tenemos y el poder que nosotros tenemos como hijos de Dios viene de estar unidos a la cabeza que es Cristo, viene de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra, para que esa autoridad que fluye a través de Él permanezca en nosotros. Ahora, quiero conectar un poquito con lo que hablamos la semana pasada y voy a leerles un pasaje que fue un poco el centro de lo que estuvimos hablando la semana pasada y también lo habíamos mencionado la anterior. Proverbios capítulo 4, versículo 23, en la versión Pasión. Bueno, creo que esa está en inglés, así que no la van a poder buscar, pero les leo rapidito. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, así que sobre todo guarda los afectos de tu corazón, porque afectan todo lo que eres. Y nosotros habíamos dicho que afectos tiene que ver con el amor y el cuidado que surge de ese amor. Entonces la Biblia nos muestra, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ámense unos a otros con afecto genuino. Esta palabra afecto es el amor y es el cuidado que surge de ese amor. Entonces, quiero remarcar esto que habíamos dicho porque de alguna manera la Biblia también nos menciona y nos dice que en los últimos tiempos
el amor de muchos se va a enfriar. En los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, la Biblia nos manda a amarnos unos a otros, amar a Dios sobre todas las cosas. Vimos todo eso semana pasada, no quiero reiterarlo, pero sí habíamos dicho que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y acá, en este contexto, vamos a leer esta palabra clave, porque ¿qué tiene que hablamos de anarquía? ¿Qué tiene que ver la anarquía? Bueno, ahora vamos a conectar acá, porque dentro de este texto bíblico está esta palabra que les mencionaba al principio. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13. Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13. Lo voy a leer en la versión Pasión. Hay varias versiones, yo me leí casi todas las versiones, al menos en español, y 2 que están en inglés. Hay versiones, hago el paréntesis librero, sería este espacio, lo auspicia Librería Peña. Bueno, no tenemos mala librería, pero sigue el librero viejo ahí auspiciando. No, ustedes saben que hay versiones como la NTV, por ejemplo, que son versiones que originalmente se escribieron en inglés. Entonces hoy nosotros la tenemos en español, pero la NTV es una versión que originalmente está escrita en inglés. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a los promotores y a las personas que estaban detrás de la traducción de la NTV. Entonces, hay versiones que ya las tenemos en español. Yo creo que en algún momento de estas versiones, como la Pasión o la Amplificada, que están todavía en inglés, van a ser traducidas y las vamos a tener para poder escudriñar con ellas. Pero dice Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13, en la versión Pasión: entonces, o sea, en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, entonces muchos dejarán de seguirme y se apartarán. Este es Cristo que está diciendo: entonces muchos se dejarán de seguirme y se apartarán, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas o profetas mentirosos, dice esta versión, engañando a las multitudes, desviándolas del camino de la verdad. Y acá quiero hacer el énfasis. Habrá, dice, tal aumento del pecado de anarquía. O sea, no es de cualquier pecado, es el pecado de anarquía, y esta es la palabra clave. Habrá tal aumento del pecado de anarquía que aquellos cuyos corazones una vez ardían con pasión por Dios y por los demás, se enfriarán. Habrá tal aumento de la anarquía en los últimos tiempos que aquellos cuyos corazones una vez ardían con pasión por Dios y por los demás, se enfriarán. Entonces termina diciendo: pero mantén firme tu esperanza hasta el final y experimentarás la vida y la liberación, que es un poco lo que allí se nos estaba guiando en el tiempo de canciones y de oración. Ahora quiero profundizar en esta palabra anarquía. Habrá tal aumento. Tengo 15 minutos. Acá me están marcando el reloj y estoy muy presionado. Pero es bueno porque tenemos que cumplir con el tiempo, porque hay que ir a votar. No, voy a ser breve y nos vamos a quedar con ganas, les prometo. Pero quiero profundizar en esta palabra anarquía. Dice: habrá tal aumento del pecado de anarquía cuyos corazones, que una vez ardían con pasión por Dios y por los demás, se enfriarán. Ahora, como les dije, algunas traducciones, si uno ve la Reina Valera contemporánea, NBI, hay varias versiones. Algunas dicen maldad, otras dicen iniquidad, pero la palabra original, que es en el griego, es anarquía. Y fíjense lo que significa anarquía. Anarquía, bueno, deriva del griego, está compuesta, es una palabra compuesta, y significa que no tiene o sin origen. Que no tiene o sin origen, sin principio, sin poder, sin mandato. Entonces, la palabra anarquía significa que no tiene o
que está sin origen o que no tiene origen o que es sin origen, sin principio, sin poder, sin mandato. Ahora, fíjense que habrá un aumento de la anarquía y por eso el amor de aquellos cuyos corazones una vez ardían de pasión por Dios y por los demás se enfriarán. ¿Pero por qué se enfriarán? Porque habrá un aumento ¿de qué? De la anarquía, que quiere decir de los que no tienen origen o viven como si no lo tuvieran, de los que no tienen principio o creen que no lo tienen o viven como si no lo tuvieran o no lo reconocen y viven sin poder o no lo reconocen o viven sin mandato. Vamos a ver que la palabra anarquía significa sin ley también. Y muchas de las derivaciones de esta palabra tienen que ver con gente que quiere vivir como les parece, sin ley, sin Estado. Muchos de los movimientos que surgen a raíz de esta palabra tienen que ver con... Hay muchos pasajes con respecto a esto, no quiero entrar en detalle, pero la Biblia nos enseña y nos manda. Nosotros hoy vamos a votar porque de alguna manera tenemos un mandato del Estado de votar, o sea, pero la Biblia dice, quienes se oponen a la autoridad, lo establecido por Dios, se oponen o resisten a Dios. Quienes resisten a la autoridad, lo establecido por Dios, resisten. Pero quiero ir más allá de esto, porque la anarquía tiene que ver con eso. La anarquía tiene que ver con vivir como alguien que no tiene ley, con vivir como alguien que no tiene a quien sujetarse, como vivir como alguien que no tiene una autoridad, que no tiene un poder al cual está sujeto. Entonces, la mente natural lo primero que piensa es en el sentido de por qué a veces tenemos tanta resistencia a las autoridades. Una es por el engaño mismo de la autoridad, por el abuso de la autoridad, de quienes ejercen la autoridad, hablando en sentidos humanos. Entonces muchas veces nos resistimos a la autoridad por las malas experiencias con la autoridad, pero de alguna manera quiero ir más allá y quiero ir al trasfondo que opera para quienes no reconocen la autoridad. Y no estamos hablando de una autoridad solamente en términos humanos. Esto es más profundo. El origen habla de no reconocer la autoridad y el poder que viene de Dios mismo, de Jesucristo mismo. Entonces por eso les leía al principio, toda autoridad y todo poder está en Jesucristo. Ahora, si nosotros entendemos que cuando nosotros recibimos la vida de Dios, cuando recibimos a Cristo, nosotros estamos recibiendo también su autoridad, estamos recibiendo su poder. Ahora, la anarquía o el principio de anarquía o lo que se mueve detrás de la anarquía es promover la falta de sujeción a la autoridad que está en Cristo. Ahora, vamos a ver por qué esta autoridad está operando dentro nuestro y el no verlo, el no reconocerlo, el no entenderlo, el no poder verlo por el Espíritu, va a hacer que nosotros no podamos funcionar en esta autoridad y en este poder que nos es dado si vivimos unidos a Cristo Jesús. Ahora, fíjense que qué contradictorio, ¿no? Nosotros acabamos de ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, que Cristo es supremo y que Él es el origen de todo. Y también vimos en Mateo que toda autoridad está y le ha sido dada a Cristo Jesús. Ahora, fíjense que la anarquía es totalmente lo opuesto. La anarquía significa ausencia de normas. La anarquía significa ausencia de autoridad. La anarquía significa ausencia de gobierno. Significa ausencia de poder. Yo no sé si lo alcanzan a ver. No quiero extenderme porque hay muchas cuestiones que podemos hablar al respecto. Pero algo que yo lo vi muy claro y que quiero compartirles es, a veces nos cuesta ver
la autoridad en otras personas. A veces nos cuesta ver la autoridad en nuestros gobernantes. A veces lo que hacen hace que nosotros digamos, bueno, no merecen estar en el lugar donde están, no merecen que responda a ellos porque no tienen autoridad. Entonces muchas veces decimos, mira lo que está diciendo, no tiene autoridad para decir eso porque no lo está cumpliendo. Entonces muchas veces nos cuesta ver la autoridad en las personas, pero quiero que veamos que esto que opera a través de la anarquía va más allá de ver y reconocer la autoridad en las personas. Tiene que ver con reconocer la autoridad misma en la fuente de toda autoridad, que es Jesucristo. Ahora, lo que yo podía ver claro, y esto es, lo conecto con algo que estuvimos hablando, es algo que de alguna manera nos introdujo el profeta Julián, pero es algo que lo estuvimos hablando nosotros, y es que los profetas, y esta es la gran diferencia hoy en el nuevo pacto, en que no vienen para dirigir nuestra vida, sí vienen para colaborar, sí vienen para edificarnos, y nosotros ya habíamos visto que los profetas en el nuevo pacto tienen como función de edificarnos, de enseñarnos, de exhortarnos, pero esa palabra exhortar es alentar, es animar, de consolarnos, pero de alguna manera no tienen la función que tenían antes en el antiguo pacto de dirigir la vida de las personas. Bueno, tampoco los pastores, tampoco los maestros, tampoco los apóstoles tienen la función de dirigir el destino de las personas. Sí, lo que tenemos que entender es que las gracias ministeriales colaboran ¿para qué? Para que Cristo pueda crecer en nosotros, para que nosotros podamos verlo más claro. Hoy cantábamos, quiero ir más profundo, quiero conocerte más. O sea, las gracias ministeriales, los que tienen el ministerio yo digo que muchas veces lo que tiene que ver con las canciones a veces está relacionado también con lo profético. Y muchas de las canciones que cantamos tienen una connotación profética de conducirnos a lo que Dios nos está mostrando. Pero de alguna manera las gracias ministeriales no son para dirigir nuestra vida, sino que son para que nosotros podamos ver más claro a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestra autoridad. Él es la cabeza de la iglesia y Él es nuestra cabeza, que es la que tiene que dirigirnos. Ahora, cuando nosotros no vemos esto, cuando no lo vemos por el Espíritu, de alguna manera está operando en nosotros este espíritu de anarquía que no nos hace ver la autoridad, que no nos hace reconocer la autoridad, que no nos hace ver qué es lo que está operando en Cristo. Pero saben, fundamentalmente, nosotros no podemos funcionar en esta autoridad cuando nosotros mismos somos los que queremos dirigir nuestra vida. Nuestra vida puede ser dirigida o por otras personas, o también puede ser dirigida por nosotros mismos, o, según el diseño de Dios, nuestra vida fue creada para ser dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dejamos no que alguien más, que alguna persona nos dirija la vida, si nosotros no dejamos que nosotros mismos no seamos quienes dirijamos nuestra vida como a nosotros nos parece, según nuestros criterios, según nuestras maneras de ver las cosas, según lo que nosotros pensamos, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, que Él nos conduzca, vamos a poder mantener nuestra posición en Cristo Jesús. Y si nosotros mantenemos nuestra posición en Él, tenemos también su autoridad, tenemos también su gobierno, tenemos también sus mandamientos. Por eso fíjense que cuando leímos al principio, cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos y enséñenle a los discípulos a que guarden mis mandamientos. Porque ¿qué tiene que ver guardar los mandamientos con la autoridad que le ha sido dada a Cristo Jesús? Es que al guardar los mandamientos es la única manera que tenemos de preservar la autoridad que está en Cristo Jesús y que ahora está en nosotros. Ahora, estas cosas necesitamos verlas
por el Espíritu. Por eso necesitamos, y es la oración que siempre hacemos, es la oración que el apóstol Pablo hacía por los creyentes, y es la oración que continuamente nosotros seguimos haciendo, de que podamos ver lo que nos fue dado por el Espíritu. Y lo que nos fue dado por el Espíritu es una fuente de autoridad inagotable, una fuente de gobierno, una fuente que dirige nuestra vida al mejor destino. Y esa autoridad es Cristo Jesús en nuestra vida. No quiero entrar más en otras connotaciones ni profundizar más porque no me va a dar el tiempo para explicar. Nos quedan 4 minutos. Quisiera que podamos orar por esto, pero entiendo que es algo que necesitamos seguir profundizando. Yo me quedé con las ganas de seguir, no sé si ustedes también, pero vamos a terminar puntualmente. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos que el Señor, les invito a investigar acerca de estas palabras, no solo investigarlas buscando textos, buscando videos, sino también buscándolas en oración y pidiéndole al Señor que les revele por medio de la oración lo que significa la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo Jesús.